Soy Alfonso Fernández de cancerintegral.com y en este vídeo continuamos una serie iniciada con uno anterior en el que hablaba de 6 características metabólicas que comparten todos los cánceres y que los diferencian de los tejidos sanos, bien cuantitativa o bien cualitativamente. Dejaré el link del vídeo en la descripción. En este voy a hablar de otras 6 características metabólicas que son específicas también de todos los cánceres y que amplían aún más el rango de objetivos terapéuticos potenciales. Además, estas características las abordo junto con muchas otras en el conjunto de libros que estoy escribiendo en este instante. Además de algunos de los puntos, he escrito algunos artículos que pueden ayudaros a profundizar bastante más conceptualmente en este tema tan importante y tan difícil. Os dejaré en la descripción algunos de esos links. Entonces vamos con esos puntos. El primero de todos es la dependencia del hierro. El tumor acumula hierro en su microambiente de la misma manera como lo hace las infecciones en su microambiente. El hierro es indispensable para los organismos porque participa como cofactor en numerosas proteínas para la fabricación también de muchas enzimas. Constituye un elemento esencial en el equilibrio redox debido a que tiene un amplio potencial redox y tiene una gran habilidad para pasar cíclicamente por 2 estados de oxidación, ferroso y férrico. En los organismos anaerobios, la adquisición de hierro soluble en forma ferrosa no representa un serio problema, pero en los aerobios sí, debido a que el oxígeno oxida la forma ferrosa a férrica. Esta es insoluble en el plasma en pHs fisiológicos y conduce o puede conducir a una reacción Fenton, es decir, que se produzcan peligrosos radicales hidroxilo que pueden dañar la estructura celular en forma de peroxidación de las membranas celulares. Entonces, la insolubilidad del hierro oxidado y su toxicidad son un problema para todos los organismos aerobios. Y por eso estos disponen de amplias estrategias para manejar las reservas de hierro uniéndolas con proteínas. De esa manera, esos niveles del hierro se mantienen en unos niveles homeostásicos manejables que representan una ventaja y no un inconveniente. Todo tejido en proliferación necesita del hierro para crecer, para medrar. Así que no es extraño que las neoplasias y las infecciones lo absorban con tanta avidez, con tanta necesidad. En el tomo 3 del conjunto de libros que estoy escribiendo, que está dedicado al metabolismo tumoral, hablo de todo este tema y de cómo suelen estar desequilibradas en el cáncer un conjunto de proteínas que ayudan a regular la absorción, el aprovechamiento y el almacenamiento de algo tan necesario pero a la vez tan peligroso como es el hierro, que se necesita manejar en unos niveles tan precisos o si no pueden constituir más problema que beneficio. A las proteínas a las que me refiero son la ferritina, la transferrina, la ferroportina y la hepcidina, que analizo en profundidad en el libro que acabo de mencionar y que se pueden manipular sus niveles porque hacerlo implica modificaciones terapéuticas muy potentes. En cáncer esas proteínas están tan desequilibradas que esas acciones son específicamente muy importantes si uno padece cáncer, sobre todo cánceres avanzados. Hay básicamente 2 acciones prácticas que se pueden llevar a cabo y que son radicalmente opuestas. En primer lugar, depletar, es decir, vaciar el hierro, el tumor de las reservas de hierro utilizando quelantes, como feroxamina u otros. Y en segundo lugar, hacer lo opuesto, que es incrementar aún más la absorción de hierro y usar moléculas que producen un enorme desequilibrio redox y conducen a la célula a una reacción Fenton que produce un exceso de oxidantes y conlleva una peroxidación de las membranas lipídicas de las células tumorales y eso a un tipo de muerte llamado ferroptosis. Y por supuesto estas 2 estrategias no se pueden seguir a la vez, sino que hay que aplicarlas de forma secuencial y cíclica, primero una y luego la otra. En segundo lugar, está la dependencia del cobre. El cobre es necesario en numerosos procesos implicados en angiogénesis y en reparación de heridas. De tal manera que una deficiencia de cobre es un riesgo porque produce una mala curación de las heridas. Pero el exceso es un grave peligro también si tenemos en cuenta, sobre todo si se padece cáncer, si tenemos en cuenta que un tumor no es más que una herida que nunca cura, que está en permanente proceso de crecimiento en un viaje que no se detiene nunca hasta que el huésped dice basta y muere. Entonces hay una relación inversa también entre niveles de cobre y de zinc, esto lo hablé en otros vídeos, el cobre y el zinc mantienen relaciones muy estrechas.
en forma de yin-yang, actúan como moduladores de sus respectivas acciones. Y no es extraño que el zinc resulte un potente activador de la inmunidad citotóxica y un potente antitumoral, mientras que el cobre colabora activamente con el avance del tumor. De nuevo, sucede lo mismo que con el hierro. Las cosas no son tan sencillas y pueden abordarse dos estrategias terapéuticas que son opuestas. Por un lado, usar quelantes del cobre, por ejemplo, un ejemplo puede ser el tetratiomolibdato de amonio, o el mismo zinc, que también es un quelante del cobre, para vaciar, depletar al tumor de reservas de cobre y dificultar el avance tumoral. Y por otra, usar ionóforos del cobre, como por ejemplo un fármaco que se utiliza en la enfermedad alcohólica como el disulfiram, que acumulan más cobre en el tumor y facilitan una reacción oxidativa debido a ese exceso, similar a la reacción Fenton que se producía con el hierro. Produce un desequilibrio redox y una muerte celular que en algunos estudios se llaman cuproptosis. En tercer lugar, la polarización de los macrófagos asociados al tumor. Los macrófagos asociados al tumor son macrófagos que viven en el microambiente tumoral, del que ya hablé en el vídeo anterior de esta serie. Haciendo un resumen apresurado y siendo excesivamente reduccionista, pero para entendernos, los macrófagos tienen dos comportamientos asociados a dos fenotipos principales y que dependen también de las disponibilidades metabólicas y de la bioquímica del lugar donde viven. En primer lugar está el fenotipo M1, que se dedica básicamente a engullir amenazas como infecciones y neoplasias y que por tanto es profundamente antitumoral. Y en segundo lugar está el fenotipo M2, que ayuda a reparar tejidos y que construye nuevos vasos sanguíneos y que es profundamente protumoral. Es como si se comportasen de forma opuesta según el entorno, en una especie de comportamiento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde del sistema inmune. Ya sabemos que el interior de un tumor, ese microambiente del que ya he hablado en el anterior vídeo, replica el ambiente bioquímico y fisiológico que existe en una herida y sobre todo en un embrión. De tal manera que los TAM, las siglas para definir a los macrófagos asociados al tumor en inglés, interpretan que están dentro de un embrión y que por lo tanto su labor tiene que ser ayudar a esa vida que están haciendo a desarrollarse. Entonces el objetivo terapéutico es alcanzar de alguna forma esa fortaleza del microambiente, acceder dentro y convencer a los TAM, a los macrófagos asociados al tumor, de que se repolaricen y que dejen de comportarse con un fenotipo M2 que ayuda al tumor y se comporte con un fenotipo M1 que lo que hace es destruir al tumor en vez de colaborar con él. Y hay estrategias terapéuticas de las que hablo en los libros y en algún artículo. En cuarto lugar, zonas hipóxicas muy peligrosas. La hipoxia representa un peligro extraordinario para los tejidos sanos, porque indica zonas no irrigadas por la sangre que pueden morir debido a ello, como lo que sucede por ejemplo durante un ictus. Eso lo que hace es lanzar un poderosísimo sistema de alarma que pone al organismo a reparar lo que identifica como una herida que tiene que ser reparada y que tiene que ser nutrida y que hay que fabricar nuevo material y que tienen que construirse nuevos vasos sanguíneos para irrigarla de nuevo. Por eso se incrementa la proliferación y la angiogénesis derivadas de la hipoxia. Y por eso la hipoxia en zonas tumorales representa un acicate para que se aumente aún más el avance tumoral y que el sistema inmune se ponga al servicio del tumor en vez de atacarlo creyendo que tiene que reparar algo que está dañado. Y por eso las zonas hipóxicas correlacionan siempre con mayor malignidad y peor pronóstico. Y también por eso la oxigenación profunda de los tejidos y sobre todo de las zonas tumorales es un proceso terapéutico tan importante, con acciones como pueden ser desde el ejercicio físico hasta la ozonoterapia y otras moléculas que lo que hacen es actuar específicamente inhibiendo ciertas proteínas que son señalizadoras de hipoxia que están enormemente sobreexpresadas en el tumor. En quinto lugar, alteraciones mitocondriales. El famoso Otto Warburg decía que el cáncer es básicamente una alteración mitocondrial y que la degeneración mitocondrial conducía al cáncer. Hoy en día sabemos que las cosas no son tan sencillas, que no están tan claras, y que las mitocondrias con cierta funcionalidad anabólica son esenciales para el cáncer.
De hecho, algunas moléculas que anulan del todo la capacidad mitocondrial tumoral han demostrado ser terapéuticas. Pero las cosas requieren un matiz extraordinario que creo haber analizado en profundidad en los libros, sobre todo el dedicado al metabolismo tumoral. Y lo que está claro es que unas mitocondrias potentes, sanas y funcionales son unas de las mejores defensas en la prevención del cáncer y que hay mucha evidencia de múltiples alteraciones mitocondriales relacionadas con etapas avanzadas del cáncer. Y por último, en sexto lugar, está la autofagia local protumoral. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado los beneficios del ayuno como promotor de la autofagia y que esta es una protectora y una benefactora. Esto es cierto. Pero también tenemos que tener en cuenta que el tumor se desliga de lo sistémico y va por libre, usando a veces la autofagia local, que se desencadena en zonas de la matriz extracelular del entorno tumoral, como forma de obtener energía y material constructivo para crecer. Es como si estuvieran pastoreando células y zonas extracelulares para obtener de ellos material con el cual poder medrar, poder avanzar, poder proliferar. Es un tema de gran complejidad, que de todas formas creo haber desentrañado hasta cierto punto en el libro y en un artículo cuyo link os dejaré en la descripción. Y lo cierto es que dependerá de dónde se desencadena la autofagia, y que la combinación de potenciadores de la autofagia en el tumor con inhibidores de las últimas etapas de la autofagia en la matriz extracelular del tumor podría constituir una poderosísima sinergia antitumoral que tendría que estudiarse en ensayos extensos, pero que desde luego no se está haciendo. Este tema es un ejemplo palmario de la necesidad de un estudio muy pormenorizado de la evidencia científica y del matiz exquisito para poder dar explicación a lo que inicialmente parece una paradoja, es decir, que la autofagia pueda ser anti y protumoral. Ese tipo de detalles, ese tipo de matices son los que se necesita si uno quiere realmente abordar estos temas de tanta complejidad con el matiz necesario para alcanzar algo que realmente constituya una ayuda para tantos enfermos. Y esto nos confirma que debemos huir de los titulares apresurados y de las lógicas de interruptor que vemos constantemente no solo en la medicina oficial, sino en otros medios alternativos que creo que tendrían que ser un poco más exhaustivos. Y esto es todo por hoy. Os pido que os suscribáis, que le deis a me gusta para ayudar a la extensión del canal y espero que comentéis todo lo que creáis conveniente, entre ello sugerencias de nuevos temas que os gustaría que abordase. Y os recuerdo que estas características metabólicas de los tumores y muchas más las abordo en los libros de la colección, sobre todo el tomo 3, dedicado al metabolismo tumoral, y no solo teóricamente, sino proponiendo acciones prácticas. Y hasta que escriba todos los libros, estos pueden precomprarse a precio reducido usando un link que voy a dejar en la descripción. Espero que este vídeo os haya gustado y os mando un abrazo.